Les voy a presentar a alguien que llegó muy alto, porque tuvo que cruzar la cordillera para venir aquí. Daniela Rojas, adelante, por favor, aplausos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo has llegado? El lunes llegué. Ah, está muy Hola. bien. Sí, ya he disfrutado algunas comidas ricas. ¿Qué comiste? A ver, ¿qué comiste? Bife chorizo, pizza, mucha pizza, en realidad, sí. Y muchos postres. El bife de chorizo tiene un buen gerente de marketing. El ojo de bife es el corte de al lado. Para mi gusto es más sabroso. Ah, ya. No sé si Dan está de acuerdo. El ojo de bife ¿Sí? le da un toque un poquito más que el bife de chorizo tiene un buen marketing. Lo contrató una buena agencia, pero el ojo de bife es el mismo chuletero, la parte de costado, muy rica. Ah, perfecto. Contame, ¿vamos a hablar de la IA? Sí, vamos a hablar de guía, pero desde el punto de vista ya de una IA en acción. aplicación. Exactamente, guía en acción. ¿Cuál Aquí ha sido la sería, diferencia? acá sería IA sin chamullo, sin, Guía con heridas de guerra. no de pico, como dirían ustedes. Claro. No, una IA no fome. No, justamente, una guía no fome, como decimos nosotros. No fome, No bueno. aburrida. Daniela, no te robo más tiempo, adelante. Gracias, muchas gracias. Hoy les quiero hablar de la IA, pero de verdad la IA que nosotros estamos aplicando en la organización y que también estamos compartiendo este conocimiento con otras industrias para que puedan realizar y no tener miedo en aplicar, ¿ya? Porque hemos escuchado varias charlas donde nos dicen, nos incentivan, recién dijeron, no le tengamos miedo a la IA, Tarik también lo dijo, no está en contra de la IA, pero sí da un poquito de miedo. Ya, eso es inherente, es algo nuevo, se escuchan cosas. Recuerdo hace 2 años atrás alguien dijo, si ustedes no estudian van a quedar sin trabajo. Eso fue un poquito fuerte para quienes estábamos en ese momento. Y claramente, si no estamos al día, es algo natural y no es por culpa de la IA. ¿Ya? Entonces, yo les quiero contar un poquito cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros. Yo soy del Banco BCP. Y dentro de los temas que vamos a hablar, un poquito les voy a contar de mí, para que sepan por qué estoy hablando de IA, no es que solamente estoy hablando porque lo leí por ahí. ¿Por qué hablar de IA? Esa parte va a ser bastante rápida porque creo que todo el día hemos estado hablando del por qué hablar de IA, sobre todo en testing, y dónde aplicar la IA. Yo les voy a contar dónde nosotros hoy en día estamos aplicando la IA y dónde queremos aplicar la IA. Y cómo medir también. ¿Ya? Es importante, recuerdo algunas charlas en las que he estado, donde varios nos han dicho, hay que medir. ¿Ya? Si no se mide, no se mejora. Es una frase muy antigua, de hecho, pero que es algo que realmente nos da las herramientas para justificar el por qué aplicaría. Casos reales de adopción, o sea, nosotros sí estamos aplicando IA hoy en día en el banco y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Qué estrategias aplicar para la adopción? Porque no es sencillo, ¿ya? Sobre todo por los temores, la resistencia, que no he escuchado mucho esa palabra aquí, pero está el temor y está la resistencia al querer enfrentarse con este tipo de tecnologías y que también es importante trabajarlo. ¿Y cómo empezar sin morir en el intento? ¿Ya? Porque si somos empresas grandes, mientras más grande, más difícil. Entonces hay que ver, y les voy a dar algunos tips que a nosotros sí no ha funcionado porque hemos hecho prueba y error. No es que a la primera no funcionó. Hemos ido aprendiendo durante estos casos de uso que les voy a contar ahora. Y algunas conclusiones finales que se trata básicamente de decir por qué seguir adelante con todo lo que estamos viendo. Bueno, antes que todo quiero presentarme. Yo soy Daniela Rojas, soy Chapter Area Lead del Banco BCP, uno de los bancos más grandes del Perú, por no decir el más grande. Y también uno de los más revolucionarios también en la parte de tecnología. Nosotros en el 2021 nos declaramos como empresa tecnológica, por lo tanto nos dio las armas y las herramientas para poder aplicar la tecnología en distintos rubros, en distintas partes y sobre todo en el área de TI. Y una de ellas fue precisamente la incorporación de inteligencia artificial. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de IA? Bueno, ya lo han mencionado en otras charlas, ¿ya? La industria está cambiando rápidamente y la IA se está posicionando como algo que está hoy. No es del mañana, no es algo que va a ocurrir en 2 años. Ya está pasando y está evolucionando súper rápido. De hecho, los agentes es lo que más se está escuchando hoy en día. La IA ya está aquí y, como les decía, en el tester y en el testing ya está presente.
Y el reto, cómo colaboramos para poder entregar valor más temprano en base a lo que nosotros vamos a trabajar con la IA. ¿Ya? Esos son puntos relevantes que nosotros también consideramos al momento de incorporar la inteligencia artificial dentro de nuestras labores como testing, ¿ya? Sobre todo con la GenAI. ¿Dónde nosotros hemos aplicado? De verdad que hemos aplicado, les puedo decir, con sudor de los equipos, pero que sí ha funcionado es, tanto en generación de planes de prueba para historias, nosotros hemos generado prompts que nos permiten generar buenas estrategias de prueba, siempre con la revisión de quién está a cargo, del tester, revisiones de calidad de historias, o sea, no solamente nos dedicamos a los test plans, sino que vamos a trabajar previamente en revisar si las historias cumplen con ciertas características, ¿ya? Que cumplan al menos con que tengan criterios de aceptación, que esté bien escrita y que efectivamente esté entendida por todos. En casos de pruebas con Gherkin, que tanto manuales o automatizados nosotros tenemos ese lineamiento dentro del banco y nos ha permitido poder cumplirlo también. La automatización y la mantención en distintas tecnologías. Actualmente estamos haciendo un piloto ya con revisión de EPR, de la automatización de prueba, que también nos permite hacer revisión de lo que nosotros vamos a subir como código, no solamente desarrollo. Y el análisis ya de performance asistido. ¿Ya? Si bien performance es algo que nosotros ya debiéramos estar conociendo, no debiera ser tan cerrado para los equipos, sí es importante que podamos tener algún tipo de ayuda, porque es bastante más técnico y algunas veces no somos tan técnicos para poder traducir. Y estos análisis nos ayudan bastante para poder tomar decisiones. ¿Cómo medir el impacto? Hay varias métricas y de hecho en la mañana también hablaban de métricas. Tarik también vio otra presentación que hablaba de métricas. Nosotros estamos aplicando ciertas métricas que nos ayudan a convencer a quienes son los que ponen los recursos, a la gerencia. ¿Qué métricas son las que siempre le ha llamado la atención y que nos funcionó? Productividad. Efectivamente estoy entregando más rápido y por lo tanto puedo reutilizar esas personas en otras actividades que agreguen más valor aún. Y también entregas más rápidas. O sea, mientras más historias genero, más valor entrego a mis clientes finales y por lo tanto puedo hacer nuevas cosas y nos volvemos más atractivos también para los usuarios. Pero no es lo único que nos interesa a nosotros, ¿ya? Porque son personas las que van a hacer uso de la IA. Por lo tanto, también tenemos que mirar cómo a ellos les impacta. ¿Qué métrica nosotros estamos utilizando para poder trabajar por el lado de los equipos, que realmente es relevante? El uso de la IA, madurez digital, cómo nosotros estamos haciendo uso realmente de las herramientas que nos proveen y realmente si ellos sienten que efectivamente les entrega valor. Conectividad, que va muy asociada a la parte del uso de la IA. ¿Cuánta cobertura tenemos con respecto a los equipos que están haciendo uso de la IA como tal? ¿Ya? Estamos en un 30%. Solo el 5% utiliza IA, ahí les vamos a contar cómo nos está yendo en este momento. Y el NPS, que es una métrica de satisfacción del cliente, Net Promoter Score, que lo estamos utilizando hacia los QEs, ¿ya? A nuestros QA o a nuestros testers. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos saber si ellos están contentos con el uso de la herramienta, no solamente, o de la práctica, no solamente el impulsarlos por hacerlo, sino también saber cuál es su perspectiva, qué es lo que ellos también esperan, cuáles son sus expectativas y cómo podemos madurar también en la entrega de valor. Y hay otras métricas que les importan a ambos. Porcentaje de incremento de habilidades técnicas. Nosotros hemos logrado hacer que varias personas que antes no automatizaban incluso, lo estén haciendo hoy en día. Y la dedicación en las actividades que hacen, ¿ya? Generalmente el hacer planes de prueba manual, escribirlo, el diseñarlo, el automatizar, toma su tiempo. Hoy en día ellos no están dedicando tanto tiempo en eso, sino que más bien a hacer un coach a nuestro negocio y asegurarnos desde antes que efectivamente todos estamos entendiendo la necesidad. Entonces, ¿cómo lo estamos midiendo? A partir de cuánto se dedican en estas actividades ahora versus lo que pasaba anteriormente. ¿Cómo es que nos ha ido? Bueno, estos son 3 casos de uso que son reales y que nosotros nos ha permitido decir que la IA sí nos sirve, que la GenAI sí nos sirve y que queremos ir mucho más allá. El primero tiene que ver con la aceleración de la automatización, ¿ya? Lo primero que nosotros decidimos fue ver
si desarrollo utiliza una herramienta X, ¿por qué nosotros no la utilizamos también si a la larga es código? Ese fue nuestro cuestionamiento. Empezamos a medir previamente cuánto nos devorábamos en hacer automatización de prueba y en mantención. Y una vez que impulsamos el uso de la IA, comenzamos a trabajar en ella para ver qué tal era nuestro resultado con IA y sin IA. Entonces, nuestro reto fue ampliar la cobertura y hacer el diseño de las historias de usuario. Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? Generar casos de prueba en un lenguaje común que todos pudieran entender y luego acompañar el uso de la herramienta. Nosotros utilizamos en este caso GitHub Copilot. No se utilizaba realmente para testing. De hecho, confidencialmente estaba pensado para desarrollo. Nosotros dijimos, no, pero nosotros también queremos. Y nos impulsamos y apretamos y dijeron, bueno, demuestren que realmente va a servir. Y lo demostramos. ¿Y para qué? Para la automatización de la mantención. También la generación de los casos de pruebas manuales. De hecho, hoy en día nosotros hacemos casos de pruebas manuales que son de mainframe, que hoy en día no lo estamos automatizando, pero que quedan cubiertos a partir de lo que podemos entregar como prompt y los resultados. Obviamente con la revisión de los expertos en mainframe. ¿Ok? ¿Qué conseguimos? Bueno, logramos una meta de 19% de dedicación, disminuir esa dedicación. Antes teníamos alrededor de, en una suma de 3 días, bajamos un 19%, nuestra meta era llegar a un 14%. Seguimos trabajando en ello. Logramos una productividad de un 33%, por sobre lo que nos habíamos propuesto. Nosotros somos 33% más productivos de lo que éramos antes. Eso significa que también creció la cantidad de historias que podíamos entregar y creció también la cantidad de validaciones que podíamos hacer con respecto a lo que nos pedían nuestros usuarios. La conectividad, nuestra meta era que el 88% del equipo completo, del COE de calidad de software, utilizara la herramienta y hemos llegado a un 90%. Estoy hablando de un equipo entre proveedores y personas del orgánico que son del banco de alrededor de 550 personas. O sea, no es menor. Uno dice, pero de 10 personas, 90, estamos hablando de 9. No, estamos hablando de 550 en total que realmente capacitaron, practicaron y de ellos un 90% hoy en día está haciendo uso de la herramienta. Y bueno, ahí no se ve el numerito, pero es el NPS el 70%. Nosotros apostamos a llegar a un NPS del 65% porque sabíamos que iba a haber resistencia y llegamos a un 70%. ¿Qué otra cosa hicimos? Como les contaba anteriormente, hicimos una evolución de las características técnicas de varios de nuestros QEs, ¿ya? El primer desafío era poder introducir a las mujeres, porque teníamos una brecha de mujeres que no se atrevían a automatizar. No era porque no supieran, pero está tanto esto de que nosotros las mujeres no automatizamos, que no nos dedicamos al código. Eso es algo que nos dejaron de herencia de los 80. Eso no es verdad. Yo hasta el día de hoy programo. Entonces, la idea era poder sacar ese sesgo y decirle, chicas, sí pueden, y les entregamos una herramienta para que ustedes se dediquen a hacerlo. Con ello, ¿qué logramos? Habían 16 mujeres que nunca habían automatizado, nunca. Y ellas se atrevieron a usar la IA y con ellos hicieron sus primeros códigos. Lo hicieron en API. Aparte de que el equipo estaba feliz porque ahora decía, ahora sí vamos a cumplir las metas de automatización, porque también tenemos metas de automatización, ellas se sintieron realizadas porque supieron que podían dar ese paso, un paso muy difícil para ellas en su momento. Estamos hablando de que una de ellas tiene 60 años. Igual se atrevió y hoy en día es una de nuestras promotoras con respecto al uso de IA. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos con esos resultados. ¿Qué es lo que logramos después? Involucramos a los hombres novatos que en realidad tampoco querían automatizar, no les gustaba o no sabían, y logramos entre esos dos equipos estos resultados. Primero, el 36% de los equipos logra automatizar por primera vez. O sea, eso para nosotros fue un crecimiento exponencial. Lograr que estas personas que pensaban que se iban a quedar atrás lo lograran y se apoyaran, de verdad que fue para nosotros un orgullo. Incrementar las habilidades técnicas del otro equipo, ¿ya? Muchos automatizaban solamente en API, pero algunas cositas. ¿Ya? Ahora se atrevieron a hacerlo en web, avanzaron con toda la parte de API y hoy en día son los que se están dedicando a trabajar en ello y eso hace que también incremente nuestra capacidad de poder validar automáticamente, que es hacia dónde quiere ir el banco. El 48% de ellos
subió, o sea, se subió en realidad el uso de la IA en un 48%. Nosotros queríamos que de este equipo que ocupaba muy poco la tecnología, era muy manual, al menos el 40% hiciera un uso recurrente, ¿ya? 2 veces a la semana, si quieren mirarlo, 8 veces al mes, pero ellos lograron hacer mayor porque la utilizan en otras cosas más, no solamente en estos casos de uso. Obviamente la satisfacción de ellos era de un 95%, nosotros igual esperábamos un 80%, porque personas que no lo querían hacer, hicimos muchas capacitaciones técnicas, no querían enfrentarse, estábamos ahí, era una aspiración, dale el 80% y logramos que el 95% estuviera satisfecho y que hoy en día lo sigue utilizando en uno de nuestros equipos promotores. Y el último, la generación del test plan, ¿ya? La generación del test plan partió como una idea de prompt, ¿ya? Tengo una historia, que lo lea del repositorio donde está la historia, en este caso nosotros utilizamos Jira, la baje, se genere el prompt y haga el plan de prueba de acuerdo a nuestros estándares. Obviamente siempre revisado por el tester, eso no deja de ser, siempre nosotros vamos a tener que revisar. Pero dimos un pasito más, y fue poder hacer esto a través de una extensión de GitHub Copilot, o sea, dejarlo más automatizado. No solamente generar el prompt, sino que generar un comando y que eso hiciera todo y lo llevara también a Jira hasta inclusive llegar a generar los primeros test execution y los primeros test case. Como ya habíamos avanzado antes en los otros casos de uso, era conectar. ¿Qué logramos con ello? Nosotros teníamos la idea de que los QA iban a quedar aún más felices, ¿ya? Porque sí, ellos tenían que poner los prompts, tenían que copiar, pegar de alguna parte, pero ahora iba a ser más dinámico, mucho más rápido, obviamente siempre revisando, porque eso es parte de nuestra cultura. Y a nivel de NPS, nosotros esperamos un 60%, porque, como les digo, la resistencia siempre va a existir, y logramos un 67% de NPS. Aumentamos la productividad a un 18%, nuestra meta es un 20%, todavía estamos en este trabajo, pero estoy hablando de un 18% por sobre lo que les conté antes. O sea, estamos hablando de un 33 más un 18% en productividad. Así que, ¿podemos ser más productivos? Sí, podemos serlo, y con una buena calidad. ¿Ya? No estamos hablando solamente de lanzarlo y que quede ahí y que nadie se preocupe. No, tenemos que revisar. La dedicación, logramos un 80%, estamos en la meta de que el 85% se dedique a trabajar con la herramienta y por lo tanto lograr que disminuya un poco más nuestra dedicación en las tareas y lograr una comprobación de una hipótesis donde nosotros decíamos que podíamos lograr un 27% para superar efectivamente esta productividad. Lo estamos logrando, nosotros pensábamos un 10, pensamos con una hipótesis bien chiquitita y la verdad que ha sido uno de los mejores resultados que hemos tenido y por eso queremos dar el paso siguiente hacia los agentes. Pero esto no es fácil, ¿ya? Ojalá les pudiera decir, es súper fácil, le presentan la herramienta y todos quieren. No, no es así, ¿ya? Hay resistencias, hay miedos, los mismos equipos, las mismas jefaturas a veces no aceptan esto porque es difícil venderlo, ¿ya? Sobre todo si no tengo cómo accionar o compartir resultados. Por eso es tan importante que midamos desde el principio. Entonces, les cuento un poquito qué es lo que hicimos nosotros, ¿ya? Y esto está bien pulido porque tiene harta iteración. No es que se nos ocurrió un día y funcionó. Primero, identificar el propósito y darle un sentido de urgencia. En una sesión anterior hablaba de eso mismo, de que hay que tener claro el objetivo, pero no basta solamente con eso, sino que hay que darle un sentido de urgencia de que es algo que tenemos que hacer ahora. ¿Ya? No basta con decir hay que hacerlo, porque el hay que hacerlo puede ser 2 años más y nos va a dejar la ola. Tiene que ser ahora. Y eso tenemos que transmitirlo a nuestras jefaturas. Es ahora cuando hay que hacerlo, porque lo que viene más adelante es mucho más complejo. Así que hay que trabajarlo. Eso hay que transmitir. Segundo, identificar dónde tendrá más impacto y bajo riesgo, ¿ya? No es solamente decir, yo quiero ahora hacer todo automatizado, bajo todo un pipeline, si en realidad todavía nuestro equipo es tan inmaduro y no saben hacer Gherkin, ¿ya? Necesitamos identificar dónde podemos sacar más provecho, pero que el impacto no sea tan fuerte para que los equipos presenten menos resistencia. Eso es sumamente importante. Acompañar en el proceso. Nosotros tenemos un equipo dedicado a atender todas las dudas que nazcan.
De verdad que ellos, y yo agradecía total con ellos, porque de verdad que ellos también se han tenido que formar, no es que llegaron a la empresa sabiendo IA. Ellos han estudiado, han trabajado, hemos conjunto, y la verdad que ellos van y si alguien le pide ayuda, ellos se sientan con las personas, se sientan virtualmente, ya, porque hay personas de Argentina, personas de Chile, personas de Venezuela, personas peruanas, que están apoyando en el día a día para que ellos aprendan a utilizarlo, sacan las dudas de los equipos y ven cómo están trabajando también, si hay algún error, si hay algún tipo de sesgo en el prompt, etc. Ese equipo es para nosotros muy importante. Y creo que el momento que lo formamos fue clave para poder acompañar a quienes se van a arriesgar. No hay que dejar a las personas solas. Eso es un riesgo súper alto que a la larga va a llevar a no tener claro si los objetivos se están cumpliendo o es solo casualidad. Celebrar los quick wins. Importante, nosotros damos reconocimiento en distintas ocasiones al término del Q. Si alguien logró la meta, lo aplaudimos en la review, los volvemos a premiar después en eventos como las Demo Day que nosotros tenemos dentro del banco. O sea, constantemente lo estamos premiando, los sacamos los boletines y de ellos, los que mejores salen, se convierten después en nuestros champions. Y es importante poder reconocerlo y hacer que ellos también se involucren para poder mover a los equipos. Importante medir desde el inicio, lo que les contaba. Hacer un A/B testing es clave para poder determinar si esto funciona o no. Hay que recordar que hay muchas iniciativas de IA que no funcionan. Y eso está en el mercado, lo pueden leer en varios posts, de hecho, que salen así como, oye, más del 30% de la iniciativa no funcionan. ¿Por qué nosotros tenemos que ser parte de ese 30% si podríamos ser del otro? Entonces, para eso es importante, primero, saber qué queremos medir con nuestro propósito y tomar medición desde el antes que yo utilice la IA y el después. Y una de las técnicas que nosotros utilizamos dentro del banco es el A/B testing. Comunicar la visión compartida. Eso es importante. No puede quedar ni arriba solamente o abajo solamente. Esto tiene que ser transversal. Todos deben conocer lo que estamos haciendo. Todos deben tener la visión hacia dónde queremos ir. Y esa parte es fundamental para quien quiera llevar el liderazgo de este tipo de iniciativas. O sea, si yo no soy capaz de transmitir hacia la gerencia a dónde queremos llevar el área y a dónde queremos llegar con nuestros usuarios finales, no vamos a conseguir su sponsoreo. Pero si tampoco convencemos a las otras personas que van a hacer uso, a la larga va a ser una iniciativa muerta. Entonces, tiene que ser 360 la comunicación y la visión. Entonces, con respecto a lo que les cuento, nosotros estuvimos analizando qué cosas fueron las que no funcionaron para no morir, porque de verdad que hubo un momento que entramos un poquito en desesperación. Yo creo que a todos nos pasa cuando vemos que queremos conseguir algo, queremos llegar a la meta y todavía no lo logramos. Y dentro de lo que empezamos a analizar nos dimos cuenta que conseguimos algunas cositas que eran importantes. Y se los quiero compartir porque la idea es que ustedes puedan aplicarlo también en sus organizaciones. Primero, explorar y revisar los benchmarks. Importante ver lo que dice el mercado. No significa que ustedes van a conseguir el mismo resultado, ¿ya? Es solamente ver los datos, ver qué está pasando, cuánto de productividad y explorar, conocer, ver qué más está utilizando otro. No es malo hacer uso de lo que otros hacen. Al contrario, es ser inteligente, ¿ya? Entonces es importante siempre estar atento a lo que está saliendo constantemente y estudiar. Implementar una POC, ¿ya? Antes de lanzarse y decir ahora todos utilizan IA, primero vean cómo funciona. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Qué facilidad de uso tiene? ¿Cómo es que las personas logran entender de mejor manera? Importantísimo tener claro eso y para eso son importantes las POC. Grupos acotados y con la finalidad de saber si sirve o no sirve. Nada más. ¿Sirve lo que yo estoy implementando como prompt? ¿Me sirve para los PR? Como yo les contaba, nosotros ya estamos utilizando para PR y estamos logrando una productividad del 65%, pero con un grupo bien acotado, ¿ya? Bien acotado y sabemos que sirve. Todavía no podemos decir que estamos listos para desplegarlo. Lanzar pilotos controlados. Como les decía anteriormente, A/B testing es una buena forma de poder determinar qué tamaño del piloto debiéramos tener para poder hacer comparaciones y saber si esto realmente va a generar el valor que estamos prometiendo. Entonces es importante hacer ese tipo de pilotos para luego programar todo lo que va a ser el despliegue si todo sale ok.
y desplegar en olas. Bueno, yo les hablé de 550 personas, o sea, comprenderán que hacer una única capacitación para 500 personas no es fácil. Nosotros lo hicimos en 3 olas inclusive, con este equipo que les cuento. Y no fue una capacitación de un día, de una hora, estuvimos semanas. Y después hicimos refuerzos, y después hicimos clínicas, y después hicimos one-to-one. O sea, la verdad que hay harto trabajo de por medio para que ellos pudieran sacar el provecho. Por eso es importante también saber cuál es el alcance que queremos darle con respecto al despliegue y trabajarlo en olas. Y, como les dije, contar con champions y con líderes formales, ¿ya? Según la gestión del cambio, siempre vamos a tener líderes informales. Estos son nuestros champions, o nuestros promotores, o nuestros embajadores, también le llaman algunos. Esas personas son claves porque son personas que recibieron el conocimiento, lo adoptaron 100% y también tienen ganas de compartir su conocimiento y de evolucionarlo. Esas personas para nosotros son clave y son personas que son tester, no son líderes, no son técnicos traídos de otra parte, sino que son del mismo banco que aprendieron y que le enseñan a otros. A ellos le creen mucho. De hecho, le creen más que a los líderes. Porque ellos ya tienen heridas de guerra igual que las de cualquiera que va a enfrentarse. Y obviamente los líderes formales, o sea, necesitamos que todos los líderes también estén formados. ¿Ya? No se trata solamente de que los testers sepan, sino que el jefe de pruebas también tiene que saber automatizar y también tiene que saber hacer uso de la IA. Quizás él no va a estar implementando en ese momento, pero cuando alguien le pregunte, va a poder dar una respuesta o saber con quién dirigirse. Por eso es importante que los líderes también estén en todo el conocimiento, para que ellos también apoyen a todo lo que es la adopción. Medir desde el inicio y sociabilizar los resultados. Y por último, pero no menos importante, anticipar y gestionar los detractores, nuestra resistencia. Como les decía antes, no he escuchado mucho hablar de resistencia dentro de las charlas, pero sí hay resistencia. Una resistencia innata es el miedo, pero la otra es el orgullo, el ego. No sé si a alguno le ha pasado, pero a mí me pasó, yo puedo contarlo. QEs o ingenieros en calidad, muy buenos automatizando. Me decían, pero ¿para qué lo voy a utilizar si yo soy tan bueno? Si yo ya sé automatizar. Yo soy máster en karate, me decían. ¿Por qué yo voy a utilizar esto? Y fue difícil enfrentarse a ese tipo de cosas porque uno le decía, está bien, pero pruébalo. Y si ves que tú eres mejor, dime qué hay que mejorar en la IA para que otros puedan hacer uso de ese conocimiento. Entonces, cuando yo los involucré y les dije, a lo mejor tú ahora me puedes testear lo que yo estoy haciendo, ahí se sintieron más importantes. Y les puedo decir que una de las personas que es del equipo que efectivamente es promotor, que es este equipo que nosotros formamos en un principio, tampoco quería utilizarlo. Y me lo dijo en una sesión. Me dijo, Dani, ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo. Yo no quería participar al principio. Y yo, ¿por qué? Es que decía la IA, ¿qué me va a entregar si yo llevo tantos años automatizando? Y me lo dijo, pero después lo empecé a utilizar y me di cuenta que había cosas que yo no sabía. Hay otras cosas que me di cuenta que le faltaba a la IA y la empecé a entrenar para que lo supiera. Y después me di cuenta que en realidad lo hacía más rápido. Y después me di cuenta que yo podía enseñar más rápido también a otros. Y me empecé a enamorar de ella. Y esa persona es la que sacó parte de lo que es el test plan y también está haciendo hoy en día el despliegue de PRs. Entonces, de verdad que trabajar esa resistencia es importante, pero igual pueden encontrarse con personas que no quieren utilizarlo y es válido, es súper válido. Pero siempre muéstrenle a ellos qué tal está resultando al otro que sí lo hace y qué tan rápido estamos caminando hacia el futuro. ¿Qué conclusiones quiero compartir con ustedes? Y creo que todos ya lo han dicho, pero yo se los digo desde la herida de guerra, desde las trincheras, de la primera línea, como en algún momento se dijo también en Chile. Cuando estamos trabajando en esto y vemos cómo es la adopción, nos damos cuenta que la IA está para ayudarnos. De hecho, yo utilizo IA. Yo no hago automatizaciones, pero sí hago bastante automatización por el lado de reportes. Y yo la verdad que no sabía Python, súper sincera. Hice mi diplomado en IA y lo hice con ChatGPT. ¿Ya? Y ahí he aprendido Python y hoy en día la verdad que me ha enseñado muchísimo. Ahora ya puedo programar sola Python, pero en ese momento no. Sí sabía pseudocódigo, sí sabía interpretar, sí sabía lo que yo quería,
Por lo tanto, yo era la que dirigía a mi IA, pero ella era la que llevaba todo ese trabajo. Y la verdad que me ha ayudado muchísimo. Me redujo hacer reportes que me duraban una semana a 2 horas. Y que corre solo, porque esas 2 horas yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, que sí se puede, sí se puede. Por lo tanto, la IA no reemplaza, ¿ya? Es un amigo de nosotros. Hagamos trabajar a la IA para nosotros, ¿ya? Y así nos vamos a quedar fuera de la ola. Porque el que no sabe, de verdad que sí va a tener que preocuparse. El valor se demuestra con métricas. Veamos qué métricas son las que nos sirven. A nosotros sí nos sirvió productividad. A lo mejor a ustedes reducción de costos y no necesariamente productividad. A lo mejor disminución de defectos en producción. Nosotros igual tenemos bastante controlada esa parte, por lo tanto no traía tanto como lo que sí era poder tener más manos entregando valor. Y obviamente aportando al talento, haciendo crecer a las personas. ¿Ya? Es importante esa parte también. Y por último, la adopción no es algo que va a ser inmediato. Estoy hablando de un trabajo que comenzamos a finales de 2023, todo de 2024 y seguimos hoy en día 2025 evolucionando y queriendo llegar a todo lo que es agentes. De hecho, tenemos algunos pilotos por ahí que más adelante, si tengo la oportunidad, se los voy a contar cómo nos resultaron. Por lo tanto, revisar qué hay en el mercado, hacer experimentos, creerse el cuento, hacer un piloto que ya sea medible y luego lanzarlo. Esas son las cosas que le puedo recomendar de acuerdo a mi experiencia. Así que muchas gracias, chicos. ¿Aló? Hola, hola. Chiquillos sería, ¿no? Chiquillos. Sí. Chiquillos Así sería. es en Chile. Así que la IA sería como Red Bull, te da alas. Exacto. Te da Como Red Bull alas. te da alas. O sea, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. ¿Alguna pregunta para Daniela? Yo la llamaría IA desde la trinchera a tu charla. Me parece que fue muy pragmática. ¿Alguna pregunta? Una tengo. Una. Allá. Tiene que ser una pregunta como hicimos hoy, ¿eh? Que ella diga qué buena pregunta. ¿Eh? Sí, es una presión. Ah, sí, ayúdame a decir. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buena la charla. Te quería hacer una pregunta de esto que comentás que mucha gente sin experiencia quizás empezó a codificar y cómo fue el traspaso de esa gente con la gente que tiene experiencia y poder ir acomodando esos prompts o cómo fue madurar ese contexto de estos agentes que fueron armando. Ok, lo que nosotros hicimos en un principio fue generar bibliotecas de prompt, ¿ya? La idea era poder democratizar el conocimiento. Entonces, cuando comenzamos con los primeros pilotos, identificamos cuáles eran los prompts que mejor se adaptaban a lo que necesitaba cada uno de los negocios y se los pusimos a disposición a los equipos que no sabían, ¿ya? Precisamente cuando después nos dedicamos a trabajar en ellos solamente. Y de hecho, esa fue una de la causa de éxito. Pudimos nosotros identificar quiénes eran los que más les costaba y los centramos en ellos para dedicarnos a su adopción. Entonces, con estos prompts que ya estaban validados por otros que ya sabían, ellos hicieron uso de ellos, se dieron cuenta de la facilidad y empezaron a trabajar en sus propias historias con ellos. Y empezaron a adaptar también. Esas bibliotecas de prompt hoy en día siguen existiendo, se siguen autoalimentando por cada uno de los equipos cuando van saliendo buenos prompts que les puedan ayudar a facilitar su trabajo. Así que yo les recomiendo mucho hacer eso. No quedarse uno con el conocimiento, sino que compartirlo. Es sumamente importante eso porque democratiza el conocimiento y también el uso de las herramientas. Muy bueno. Muchas gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? Así que me ayuda, Oscar. Te pido. Qué buena pregunta. Sí, buena pregunta. Sí. ¿Estamos, Javi, con el...? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Salió bien. No sabía, no lo he usado. Está muy bien. Nosotros comenzamos en 2023 con los primeros exploratorios, ya del primer caso de uso que les mostré. Luego en enero, porque el primer fue noviembre, diciembre, explorar y poder demostrar a la gerencia de que nosotros sí podíamos sacar algo. No fue fácil, de hecho tuve que hacer harto trabajo, ver cómo adoptar la medición. O sea, hay un trabajo de por medio también que es importante que lo tengan consciente. Y luego de eso, cuando ya teníamos visto la línea base, digamos, de la medición, en enero empezamos la primera ola.
ellos adoptaron una estabilidad, porque esto tiene una forma de S. Van como un boom y después se caen un poquito y de nuevo y ya empieza la estabilidad. Y yo diría que a partir de julio del 2024 el primer equipo ya estabilizó su uso, logrando productividad de 24, 26, 28, etc. El siguiente equipo de ola comenzó en marzo, con las capacitaciones para abrir también, comenzar con el mismo efecto. Y la última ola, que fue una ola más cortita, comenzamos en septiembre. Con eso, con los primeros casos de uso. Y entre medio íbamos lanzando nuevas capacidades para los que ya estaban adoptando ya el uso de la IA como tal. Bueno, un aplauso muy fuerte. Tiene que pasar la cordillera, así que... Daniela, muchas gracias.